Vamos con el desarrollo de las noticias, amigos. La documentación del pedido de extradición del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, llegó a Bélgica. Con esto, las autoridades de ese país decidirán si dan paso o no a esta solicitud. Es un proceso que podría tardar varios meses. Así lo explican varios expertos. El pedido de extradición que solicita la justicia ecuatoriana contra el expresidente Rafael Correa ya está en Bélgica. Desde la Cancillería se confirmó que el expediente, que comprende 2 cajas de información traducida al francés, llegó al país europeo. Sin embargo, para conocer si las autoridades belgas aceptan o no esa solicitud, habrá que esperar, porque este tipo de trámites suele extenderse por varios meses. Así lo explican expertos en relaciones internacionales. No hay límite para darle trámite. Esto no hay una fecha. Una vez recibido, se puede tomar el tiempo que sea. Puede demorarse. Usted podrá comprobar cuánto se demoró entre la presidencia de la Corte trasladarle al Ministerio de Relaciones Exteriores esa documentación y obviamente en el idioma que es. Ambos además ven muy difícil que en ese país se acepte extraditar al ex jefe de Estado. Bélgica es bastante renuente a aceptar la extradición hacia otros países. Y más considerando la información proveniente del abogado de Correa, que manifestó que Bélgica otorgó el refugio a su defendido. Creo que es muy complicado porque actuaron muy tarde, dejaron que le concedan el refugio y una vez que le han concedido, están pidiendo la extradición. Es decir, han actuado tarde. Existen mecanismos diplomáticos para revertir ese estatus, pero solo en pocos casos suele darse esa reconsideración. Es muy difícil, contestando a la pregunta, que un refugio sea retirado. Pero en todo caso, las acciones diplomáticas siempre pueden realizarse. El pedido de extradición contra Correa es por la sentencia de 8 años de prisión que enfrenta por delito de cohecho como parte del caso Sobornos. Alberto Luna, 24 horas. Las bancadas legislativas entran en una pugna por captar la vacante que dejó Virgilio Saquicela en la primera vicepresidencia de la Asamblea tras asumir la titularidad del legislativo. El Partido Social Cristiano descarta su participación, mientras que Pachacutic se niega a perder ese puesto. Una vez que Virgilio Saquicela asumió el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, en lugar de Guadalupe Llori, destituida por incumplimiento de funciones, se quedó vacía la primera vicepresidencia, por lo que ahora el Pleno debe nombrar a alguien que ocupe ese cargo. Esto desató un nuevo debate entre las bancadas. La izquierda democrática, por ejemplo, ya tomó postura y aseguran que Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta, es quien debería sucederle en el puesto. Nosotros estamos defendiendo nuestra posición, que es legal, y tampoco podemos prestarnos como institución para que se sigan dando una continuidad de hechos que van a atropellar la institucionalidad. En las otras fuerzas políticas las fichas también se empiezan a mover. En Pachacutic, organización que ya tuvo una derrota con la destitución de Llori, dicen que no están dispuestos a ceder. El puesto que se deja en el CALES de Pachacutic, que se haya cumplido o no con el papel que tenía que cumplir la compañera Guadalupe Llori, es otra cosa, pero ese puesto corresponde a Pachacutic y por lo tanto nosotros vamos a mocionar un nombre para la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Mientras que en el Partido Social Cristiano, organización que no tiene una representación en el CAL, sus legisladores ya han tomado una decisión, asegura Esteban Torres. Más allá de que teníamos derecho y tenemos derecho todavía a integrar el CAL a través de una vocalía, nosotros y el Partido Social Cristiano no va a competir ni va a candidatizar a nadie para esa primera vicepresidencia de la Asamblea que está vacante en este momento. Esperamos que lo llenen otras organizaciones. Y para el actual presidente Virgilio Saquicela no hay vueltas que darle. Dice que el Pleno únicamente debe hacer lo que dice la ley de la función legislativa. Dice la norma de que la vacante que queda, es decir, de la primera vicepresidencia, tiene que ser elegida democráticamente por el Pleno de la Asamblea Nacional. Habría que elegir la primera vicepresidencia. Por lo pronto, la primera vicepresidencia de la Asamblea está vacía. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Este lunes en Quito se desarrollará la reunión entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y los alcaldes del país. El objetivo de este diálogo será abordar el tema de la seguridad en el Ecuador.
Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, y alcalde del Cantón Morona, sugirió por lo pronto que los alcaldes deberían crear un Consejo de Seguridad Ciudadana o municipal o regional. Añadió que la coordinación con militares y policías es clave para lograr el objetivo de detener la violencia, pues reconoció que las alcaldías no están preparadas ni cuentan con el personal especializado. Y en este marco de la violencia o el combate a la delincuencia en Quito está prohibido el porte de navajas, cuchillos y otros objetos considerados como armas blancas, decisión que busca frenar el alto índice de inseguridad que registra la capital. El siguiente paso será, según el alcalde Santiago Guarderas, regular la circulación de 2 personas en una motocicleta. La prohibición de portar armas blancas en Quito, aprobada por el Consejo Metropolitano, genera varias reacciones en los habitantes de la capital. Para la mayoría es una decisión correcta porque permitirá frenar el alto índice de inseguridad que registra actualmente la ciudad. Porque ahora está terrible, están robando por todas partes, entonces uno ya no se está tranquilo, ya no se sabe qué persona estará llevando cualquier arma o algo. No se sabe, está bien que controlen. Es mejor que la policía pueda ejercer control, que las Fuerzas Armadas puedan ejercer control y que cada uno de nosotros seamos responsables por las cosas que cargamos. Pero la inseguridad nos lleva a eso. Para otros, en cambio, esa ordenanza no impedirá que los delincuentes salgan a robar. Realmente no creo que ayude mucho, porque debería haber mucho más controles, básicamente por la policía, directamente en todo momento. Por ejemplo, en las motos mismo. Hay el mayor índice creo que es en las motos. Quito atraviesa, como casi todo el país, por una ola de inseguridad con casos que se reportan prácticamente a diario. El anterior fin de semana, el asesinato de un joven víctima de la delincuencia generó conmoción. Fue apuñalado con un cuchillo. Este año el 42% de los homicidios registrados en Quito fue con un arma blanca. Estamos aplicando inmediatamente esta ordenanza, que es la mejor noticia que hemos tenido en Quito, porque la seguridad es el principal problema que tenemos en la capital. Los controles empezaron a ejecutarse desde el viernes, aunque todavía no se han emitido las sanciones económicas. La multa por portar armas blancas es del 50% del salario básico, es decir, $212.50. Si se trata de espacios turísticos, parques metropolitanos y en el transporte público, es de un salario básico equivalente a $425. Recuerde usted que es un procedimiento administrativo sancionador que tiene sus etapas, pero lo importante es retener ya estos cuchillos, navajas, destornilladores que utilizan los delincuentes para afectar la vida de nuestros habitantes. Guarderas informó además que el siguiente paso en la lucha contra la delincuencia será regular la circulación de 2 personas a bordo de una moto, tema que será abordado por el Consejo Metropolitano en las próximas semanas. Alberto Luna, 24 horas. El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, reaccionó luego del pedido que le hiciera el presidente Guillermo Lasso para que renuncie a su cargo. Muñoz calificó ese pedido como una metida de mano en la justicia y a la par, constitucionalistas señalan que esto solo abona a la crisis que ya sufre la función judicial. Mediante una carta que publicó en redes sociales, el vocal titular del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, respondió al pedido que le hizo el presidente Guillermo Lasso el último viernes para que renuncie al cargo. Mediante un comunicado, el presidente indicó al vocal de la Judicatura que es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y el Estado, y ese vínculo no existiría con Muñoz. El mandatario además señaló: no nos sentimos representados por sus actuaciones al frente de la institución. Le solicito respetuosamente que presente su renuncia al cargo. Javier Muñoz fue designado vocal titular de la Judicatura en abril de 2021 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él encabezó la terna enviada por el expresidente Lenín Moreno. En entrevistas a medios de comunicación, el presidente Lasso ya se ha referido al tema. Ha cuestionado que un funcionario que no ha sido escogido en su gobierno actúe a criterio del presidente, alejado de todo principio ético, y siga utilizando el título de miembro del Consejo de la Judicatura, delegado del Ejecutivo. Así lo ha dicho el primer mandatario.
Ante esto, en su respuesta, Javier Muñoz califica el pedido como una metida de mano en la justicia y le dice al presidente: la norma suprema no le otorga la facultad de solicitarme la renuncia al cargo. No me corresponde rendirle cuentas a usted, ni a usted pedírmelas. Yo no represento a su gobierno ni deseo hacerlo. Es más, Muñoz en su misiva solicita al presidente Guillermo Lasso que reconsidere su posición en el Ejecutivo y, ante la imposibilidad de cumplir con lo ofertado en su campaña electoral, presente su dimisión al cargo. Además, indica que no es un representante del Ejecutivo en la Judicatura. Con esto último coincide el constitucionalista Ismael Quintana. Indiscutiblemente, el presidente de la República no tiene facultad constitucional y legal para solicitar a su delegado la presentación de la renuncia porque él estima que no es representante del Poder Ejecutivo. Para el constitucionalista, esto solo abona a la crisis que ya viene pasando la función judicial. Ojalá esto no sea más allá de un malentendido del Poder Ejecutivo y que se retire ese oficio, evitando meter las manos en los órganos de la función judicial. En el supuesto escenario que Javier Muñoz deje su cargo, el presidente Lasso tampoco podría poner a alguien de su confianza. Así lo dice Quintana, pues Muñoz tiene una vocal suplente, Solanda Goyes, quien lo sucedería en el cargo. Goyes también fue parte de la terna enviada por el expresidente Moreno. El presidente Guillermo Lasso dijo en una entrevista con Diario Expreso que de Muñoz se escuchan muchas cosas en materia de corrupción. Al respecto, constitucionalistas señalan que a través de la bancada oficialista, en la Asamblea Nacional se presente la evidencia y se inicie un juicio político contra Muñoz. Ese es un mecanismo institucional, es un mecanismo constitucional para imputar responsabilidades a estos órganos. Caso contrario, lo otro empieza a sonar a un muy mal pretexto. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral admitió a trámite el pedido de revocatoria del mandato solicitado por la señora Kerly Carvajal Ordóñez en contra del presidente Guillermo Lasso. El organismo electoral, conforme establece el reglamento, notificó el pasado 2 de junio al presidente Guillermo Lasso para que en 7 días presente su defensa. Y en los siguientes 15 días el CNE tomará una decisión sobre el pedido de revocatoria del mandato. En el caso de que fuera aprobada la solicitud, se deberá contar con un porcentaje de firmas de respaldo proporcional al número de los electores inscritos en el padrón de la correspondiente circunscripción. Para el caso de presidente y vicepresidente de la República, por tener jurisdicción nacional, es más de 300,000 electores, sería el 10% del padrón nacional. El plazo para recoger las firmas son 180 días en este caso. Entonces, el Consejo Electoral lo que ha hecho es proceder de acuerdo a lo que se encuentra reglamentado. Se le ha entregado al señor presidente el tiempo previsto en el reglamento para que haga su defensa, ¿no? Como se encuentra en la Constitución. Tiene derecho a su defensa y luego el Consejo Electoral tomará la decisión. Retomamos la información, amigos. La presencia de una flota pesquera china cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos genera preocupación en el gobierno ecuatoriano. La Cancillería se contactó con autoridades del país asiático para pedir que esa flota se mantenga fuera de los límites. Nuevamente, una flota pesquera con bandera china se encuentra cerca de los límites permitidos correspondientes a Ecuador. Así lo informó la Cancillería mediante un comunicado oficial en el que señala que el gobierno del Ecuador ha venido monitoreando de manera permanente el desplazamiento de la flota pesquera extranjera con dirección a aguas internacionales adyacentes a la zona exclusiva de las Islas Galápagos. Su presencia pone en riesgo a decenas de especies marinas, algunas de ellas en peligro de extinción. Ya China se comprometió en esto y de lo que se trata entonces es de hacer una presión directamente con el gobierno chino para evitar la presencia de estas flotas. Pero no solo es la zona económica exclusiva, sino las zonas circundantes que trataremos de evitar que haya la presencia
de flotas chinas que no están reguladas, que no cumplen las normas internacionales. Sevilla fue parte del equipo que negoció y logró un acuerdo con el gobierno chino para que sus flotas no se dirijan a la zona protegida de Galápagos. Explica por qué es importante realizar la alerta al gobierno de ese país. Lo que pasa es que el gobierno chino subsidia gran parte de la operación de estos barcos que son privados, porque para ellos el conseguir los recursos alimenticios y la proteína necesaria para el pueblo chino demanda que el propio gobierno apoye que estos barcos salgan a gran distancia a la pesca. Según la Cancillería, las embarcaciones vienen realizando actividades de pesca de calamar gigante a una distancia de 70 millas náuticas de la zona económica exclusiva. Estas embarcaciones tienen un dispositivo que permite su monitoreo, pero no los pequeños botes. Que no tienen registro alguno, son jalados por los barcos grandes. Esos podrían en un momento determinado entrar en la zona económica exclusiva. La Cancillería ha comunicado oficialmente este fin de semana a las autoridades chinas la preocupación que genera la presencia de esa flota en zonas próximas a Galápagos. Alberto Luna, 24 horas. Más de 46 toneladas de droga se han incautado en lo que va de este 2022 a escala nacional. El último hallazgo se dio en el puerto de Guayaquil, cerca de 1 tonelada en el interior de un contenedor que tenía como destino Europa. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía realizó un operativo en el puerto de Guayaquil, en el que se incautaron 998 kilos de cocaína, que estaban camuflados en un contenedor de puré de banano, que tenía como destino Bélgica, en Europa. Un total de 1.003 bloques tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína. El valor en Europa sería de $37.565.000 americanos. A esto se suma la incautación de 600 kilos de droga durante un allanamiento a una vivienda en la parroquia La Aurora del Cantón Daule. Allí se detectó una caleta subterránea. 15 sacos de yute con clorhidrato de cocaína. Y en Europa tendría un valor de $23.904.000 americanos. Se decomisó 2 fusiles marca Colt, 5 alimentadoras, 279 municiones calibre .556, $720 americanos. Durante el operativo se detuvo a 4 ciudadanos colombianos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de droga en Centroamérica y Europa, donde lo incautado tendría un valor de $23.9 millones. Esta organización se dedicaba a introducir este alcaloide en los contenedores en forma obviamente ilícita y clandestina. Algunos de los que son detenidos pues pretendían a través de otro medio llevar esta sustancia hacia Europa a través de mulas. Con estos últimos casos ya suman 46 toneladas, 426.000 gramos de droga incautadas en lo que va del año en el país. Son varias las modalidades que se usan. Las principales son gancho ciego y contaminación en estructura. Gancho ciego, tenemos 12 casos con una incautación de droga de 13 toneladas. Actualmente Europa y Estados Unidos son los principales destinos de la droga que sale del país. A través de los puertos, contaminando contenedores, es una de las principales vías. La policía asegura que hace controles. Se ha procedido a la desarticulación de grupos organizados, los que se dedican al tráfico internacional, 4 grupos con sus estructuras criminales. La policía también señala que hace falta mayor tecnología en los puertos como escáneres para un mejor control de la carga y continuar con la coordinación entre instituciones para combatir el narcotráfico. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso expidió el reglamento para la aplicación de la ley de extinción de dominio. Sin embargo, la ley aún no se podría aplicar porque está en proceso aún la creación de las unidades especializadas. La normativa busca recuperar el dinero de la corrupción. Ha pasado 1 año y 5 meses desde que la anterior asamblea aprobó la ley de extinción de dominio, pero que aún no está en vigencia. Apenas este viernes 3 de junio, el presidente Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, expidió el reglamento general para la aplicación de esta ley. La norma fue creada con el fin de ser un instrumento legal para que el Estado pueda apropiarse de bienes que sean de origen ilícito y recuperar el dinero que se haya perdido en actos de corrupción o delitos como el narcotráfico y el crimen organizado. Termina siendo un saludo a la bandera si es que no se le dota
de todos los instrumentos que la propia ley establece para el funcionamiento de las estructuras que deberían impedir que la corruptela tenga bienes o que si los tiene puedan ser absorbidos. El gobierno mediante este boletín detalló que el reglamento, entre otras cosas, establece los mecanismos para el manejo de bienes incautados, los tiempos para la aplicación de la extinción y determina que la maquinaria incautada en actividades ilegales será puesta al servicio de la obra pública. Pero para que la ley de extinción de dominio se aplique, no solo se requiere el reglamento para su ejecución, el Consejo de la Judicatura debe nombrar jueces especializados, la Procuraduría debe crear un departamento para que dé seguimiento, pues es esta la encargada de demandar la extinción de dominio ante el juez y la Fiscalía un área para que investigue. Todo esto está en proceso, han dicho las autoridades. Pero si las instancias encargadas de definir entidades específicas para que cumplan lo que manda la ley de extinción de dominios no ha ocurrido, todo lo que se haga cae en saco roto. Esto mientras que el narcotráfico aún mueve en América Latina y el Ecuador más de 90.000 millones de dólares al año. La delincuencia organizada no solo tiene como objetivo Europa, tiene Centroamérica y tiene Norteamérica. Para esto, obviamente, utilizan diferentes mecanismos, diferentes medios de transporte. Y todo va orientado también al costo de la misma. En el país, la policía no ha bajado la guardia. En lo que va del año, ha procedido a la aprehensión de 97.7 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Es decir, este año la productividad existe un incremento de aproximadamente 30 toneladas más que el año pasado. Esta ley crea además el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, la que se hará cargo de todo lo recuperado y tras una sentencia ejecutoriada deberá monetizarlos. Estos recursos, según la norma, irán a los programas de desarrollo infantil. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La Procuraduría General del Estado informó que el Tribunal de Ejecución que conoce el caso de concusión del excontralor Carlos Pollid ha ordenado la ejecución para que éste pague $40 millones al Estado como indemnización, monto fijado en la sentencia contra el exfuncionario. Al haberse cumplido los plazos, el tribunal emitió la orden de ejecución forzosa del cobro. Carlos Pollid es actualmente procesado por lavado de activos en un juzgado de la Florida en Estados Unidos. Y tras su detención, el exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibición de salida del país. Jairala Zunino es investigado por un nuevo caso de corrupción en los hospitales públicos del país. Luis Jairala Zunino fue detenido una vez más. El motivo, nuevamente por presunta corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. El exdirector de esta casa de salud fue detenido en su departamento en Guayaquil durante operativos como parte de una investigación por presunto peculado. Jairala Zunino y otras 3 personas, entre ellas exfuncionarios y un proveedor, habrían causado un prejuicio de $295.000, dinero que habrían utilizado como un supuesto adelanto para la compra de medicinas en el área de enfermería. Pero el medicamento nunca llegó. Pidieron varias prórrogas de varios días y nunca fue entregada esta medicina y por último llegaron a pedir que se elimine el contrato que estaba en vigencia. Luis Jairala Zunino en 2019 fue denunciado por peculado por la Comisión Anticorrupción, después de que el organismo detectara que el hospital desembolsó más de $100 millones en 141 convenios de pago irregulares. Tras esto fue puesto en arresto domiciliario en su departamento desde junio de 2020, lugar desde donde realizaba teletrabajo. Pues sí, pese a las investigaciones en su contra, siguió ejerciendo como médico cirujano y cobrando un sueldo. Jairala Zunino también tiene otro proceso legal por delincuencia organizada. Fue llamado a juicio junto con otras 15 personas, entre estas Jacobo Bucarampuley, además de Noé y Daniel Salcedo. De hecho, videos dejaron ver la estrecha relación que existía entre Jairala Zunino y Daniel Salcedo.
Lalo Bucarán y su esposa también han sido investigados como parte de la trama de corrupción en hospitales. Sin embargo, fueron sobreseídos. Ahora, tras esta nueva detención para Jairala Zunino, deberá portar grillete electrónico. Además, tiene prohibición de salida del país. Así se resolvió en la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo luego de superar una amenaza de bomba en la Unidad Judicial Valdivia Sur en Guayaquil. Hay varios indicios que ya se tienen en este caso. Varios folios donde existían contratos de compra de medicinas, un lote también pequeño de medicinas e insumos y también otros documentos de Contraloría. El juez también dictó medidas sustitutivas en contra de un contratista del hospital y los otros 2 acusados guardarán prisión preventiva mientras duren las investigaciones. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El 1 de junio iniciaron las inscripciones para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El CNE conformó una comisión que verificará que los postulantes cumplan con los requisitos. Ni los anuncios de eliminarlo, ni los pedidos de juicio político para destituir a sus integrantes impedirán que el Consejo de Participación Ciudadana sea renovado en las elecciones seccionales de febrero de 2023, pues ya el 1 de junio iniciaron las inscripciones para los candidatos a las 7 vocalías. Es más, el Consejo Nacional Electoral ya conformó la comisión que revisará que quienes se postulen no estén inhabilitados de participar. Por lo que, amparada en el numeral 23 del artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral, mi voto a favor de la conformación de la comisión verificadora. Para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ley exige por lo menos que tengan un título de tercer nivel, que no pertenezcan a ninguna organización política y no tengan una sentencia condenatoria por actos de corrupción. En este momento, el nuevo instructivo para ser electos, como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está mucho más fácil de acceder a cumplir los requisitos. La comisión está integrada por funcionarios del organismo electoral y tendrán hasta el 15 de junio para receptar las inscripciones. Luego de ello, deben entregar un informe para definir las candidaturas. Para el proceso de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero es de responsabilidad del Consejo Nacional Electoral verificar y transparentar la información para que la ciudadanía pueda también ser parte de esta vigilancia de que se cumplan los requisitos que el mismo Consejo Nacional Electoral ha puesto. En este proceso, los ciudadanos tienen la posibilidad de impugnar las candidaturas o denunciar a los postulantes entre el 19 y el 22 de junio. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Más de 80,000 jóvenes no lograron obtener un cupo en las universidades públicas del país en la primera postulación del test Transformar. Algunos especialistas cuestionan que el servicio militar sea la alternativa que plantea el gobierno a los jóvenes sin empleo y sin cupo en las universidades. Se trata de 2 de las grandes promesas del gobierno de Guillermo Lasso en lo social: el libre acceso a la educación superior y el incremento de las plazas laborales para los jóvenes. Según información del Ministerio del Trabajo, 33,000 jóvenes están contratados bajo relación de dependencia a través de la bolsa pública llamada Encuentra Empleo. El 55% de los que accedieron a cursos gratuitos que impulsa el Ministerio del Trabajo. De forma general, las cifras de desempleo registran una disminución del 0,4% según el INEC, pero el subempleo creció del 23,3% al 23,9% entre 2021 y 2022. Pese a que existe un descenso en el desempleo juvenil, no va acorde a las necesidades de este grupo de atención prioritaria. Pero los pendientes en materia de acceso a educación superior no son pocos. Como evidencia de aquello, lo ocurrido en la primera convocatoria a rendir el test Transformar. 215,000 postulantes en la primera fase, 91,000 cupos asignados. La promesa del libre acceso a las universidades se diluye frente a una realidad. Mucha demanda, poca oferta. En conclusión, no hay espacio para todos. Desde el gobierno se promociona la educación técnica como una alternativa, pero no la única. Pues que se incorporen a las Fuerzas Armadas,
Declaraciones que dejan aún más inquietudes. Si se cambia el discurso que permitió incluso que muchos jóvenes confíen y voten por el presidente, y no hay una política pública que de verdad no sea tangible y cambie esta realidad, al final del día tenemos a jóvenes sin mucha fe, ni en la educación ni en el trabajo. La exministra de Inclusión, Berenice Cordero, asegura que hay problemas estructurales. Más o menos entre el año 2012 y el año 2022, hemos perdido cerca de 350,000 niños en la matrícula escolar, en la básica, ¿no? 75% de los adolescentes en este país logran acceder a al bachillerato. Es muy poco todavía. Es una cadena. Y coinciden, la solución no está en medidas coyunturales. A veces se cree que firmar un decreto ejecutivo es establecer una política pública. Eso no es así. Adicionalmente, otra realidad. En el servicio militar tampoco hay espacio para todos. Estas son imágenes del último llamado en marzo pasado. Decenas de miles hicieron fila a nivel nacional. Solo hubo 5.000 cupos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Se decretó amnistía migratoria y regularización extraordinaria para los ciudadanos venezolanos en situación irregular que se encuentren en nuestro país. Habrá una visa de residencia temporal de excepción para los venezolanos que se regularicen. La regularización para ciudadanos venezolanos es una realidad, mediante la amnistía migratoria decretada por el gobierno, que incluye a los ciudadanos siempre y cuando hayan ingresado al país a través de los puntos de control migratorio oficiales y que estén en situación irregular a la fecha de expedición del decreto 436. El encargado del proceso de regularización extraordinaria será el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el otorgamiento de una visa de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos, llamada VIRTE, con los siguientes requisitos. Debe cumplir con el registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior, no debe ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado y haber ingresado regularmente por los puntos de control migratorio oficiales. El procedimiento y detalles para este otorgamiento de la VIRTE, así como el proceso de amnistía, se establecerán mediante acuerdos ministeriales. Asimismo, se reconocerá la validez de los pasaportes de los ciudadanos venezolanos hasta 5 años después de la fecha de su vencimiento o a la de su prórroga. Para solicitar el documento VIRTE, se aceptarán las cédulas de identidad de los extranjeros que ingresaron al país con ese documento hasta el 26 de agosto del 2019. El proceso de regularización durará 12 meses. Vanessa Robles, 24 horas.